Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Somos Sal y Luz del Mundo. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, como lo es Nati. Ahora sí. Bueno, Nati trabaja en el departamento de adolescentes junto con su esposo y varios colaboradores. Bueno, Nati, ¿querés comentarnos más o menos sobre cuánto estás trabajando con los adolescentes? Sí, nosotros junto con mi esposo y junto con algunos chicos también que nos están ayudando todos los sábados hace 4 años. Van a ser 4 años ahora en septiembre, 4 años. Bien, hace 4 años. Y te hago una pregunta, en esos 4 años, vos que viste hacer muchos adolescentes, ¿cómo crees que es una vida, digamos, dentro de la adolescencia compartida con Dios y lejos de Dios? Porque por ahí lo vivenciás, que lo vivís más en día a día, claro. Sí, una de las cosas que siempre uno quizás también puede hablar de lo que es el testimonio, ¿no? O lo que es su vida, que es parte del testimonio, todo lo que nosotros vivimos termina siendo testimonio para nosotros. Y yo directamente viví una adolescencia. Cuando era chiquita me llevaba a la iglesia mamá, papá, mis hermanos, pero llegó una determinada edad, justamente en la pubertad, bueno, mis papás dejaron de ir, mis hermanas también, en una iglesia, nos conocíamos en una iglesia, y durante mi pubertad y adolescencia, a los 11 años, hasta los 21, viví una vida lejos. Entonces, en esa área, de ese tiempo, puedo hablar en base a mi experiencia. La verdad que fue muy agradable. Hoy puedo verlo de esa manera. En realidad, cuando yo vivía mi vida de adolescente, para mí era todo wow, ¿no? Fiestas, en algunos determinados momentos consumo de alcohol, consumo de drogas. Aún por ahí en temprana edad, ¿no? Donde ahí tenía que estar durmiendo en casa y estaba en otro lado, ¿no? Pero esa vida para mí en ese momento era más, era diversión, era salir, era compartir con mis amigas, salir a bailar, y no te voy a mentir, de verdad, para mí bien, ni era una vida ideal, digamos. Es que es un poco la vida que demanda la sociedad también, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo a mis amigos, tengo un amigo que va a la iglesia, tengo 3 amigos que se van a bailar. ¿Para dónde voy? Un poco lo que te lleva a la sociedad a hacer, digamos. Pero, bueno, con respecto a ahora, la posición capaz que estás ahora en el departamento de adolescentes, ¿cómo tratas de llevar ese lado con los adolescentes? ¿Cómo tratas de presentarle a Jesús? Claro, vos encima que lo viviste de la adolescencia, lo viste lejos al Señor, como comentaste, y ahora poder mostrarle de tu testimonio, contarles a los chicos que es una vida, digamos, fuera del Señor y dentro del Señor, ¿no? Como están haciendo ellos. Es que yo creo que en este tema siempre se habla con ellos, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, hay una frase que la repito siempre y les digo, si yo hubiese tenido personas en mi adolescencia que me hubiesen acercado a Jesús, yo creo que mi vida hubiese tenido consecuencias que trae la rebeldía, la desobediencia y la mala vida. Toda decisión o todo acto, toda acción trae consecuencias buenas o consecuencias malas en base a cómo fue la acción o la decisión que uno tomó. Y al haber tomado decisiones tan malas han traído consecuencias que hasta el día de hoy quizás duelen, ¿no? Quizás hasta el día de hoy se arrastra esa consecuencia. Si bien vos quizás en el momento como comentaste hoy lo disfrutabas, yo creo que bueno. Porque no tenía noción de que, o sea, en la adolescencia lo que por ahí puede llegar a pasar es que vos te sentís que tenés que probar. Claro. ¿Entendés? Y que mamá y papá cuando te dicen que no hagas, no digas, no vayas, sí, le decís y terminas haciendo lo que te dijeron que no hagas porque creemos o por lo menos lo que yo viví en la adolescencia, que yo me manejaba sola, y que no me iba a pasar nada, y que iba a estar todo bien. Y mi mamá y papá no saben nada, o las personas grandes que me aconsejaban para bien, iban a saber.
Entonces es como, y hoy como mamá de un adolescente también lo puedo ver de esa manera. Uno por ahí nos aconseja y les habla y nos trata de guiar un poco porque uno lo vivió y no queremos que vuelvan a repetir lo que uno vivió. Yo quería traer un poco eso de lo que comentaste acerca de, bueno, del disfrutar, porque, bueno, si bien comentaste que disfrutabas la adolescencia, todo lo que vivías ahí, pero en qué momento dijiste a los 21 años más o menos, volviste al Señor, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo un clic, por decirlo de una manera, de decir, no, tengo que volver al Señor porque quizás disfrutaba la adolescencia, pero no pasó nada bueno, o qué es lo que pasó? En realidad, a mí lo que cuando Dios me llama fue muy zarpado, porque como les contaba al principio, toda mi adolescencia lejos de Dios, yo recordaba a Dios en determinados momentos, ¿no? Cuando por ahí veía que, no sé por qué razón, siempre creía y recordaba el Apocalipsis. Entonces yo siempre vivía con el miedo de que Él venga y yo me quede, ¿sí? Entonces me acuerdo que, no sé, siempre miraba al cielo y veía a ver si había alguna señal, ¿viste? De que no se pase algo y, ay, no, va a venir, y si viene. Entonces viví también sabiendo que estaba haciendo las cosas mal, lo recordaba a Dios en muchos momentos difíciles y demás, pero bueno, no había nadie en mi alrededor que me diga, necesitas a Jesús, necesitas volver. Hasta que, como digo, malas decisiones y demás, tuve a mi bebé de chiquita, de 21 años, ¿sí? Mi hija no estaba casada, entonces en ese momento cuando yo tengo a mi bebé a los 21 años recién cumplidos, pasa algo en el parto donde mi vida estuvo al borde de la muerte. O sea, los médicos tuvieron que tomar una decisión así rápida porque me estaba desangrando, me estaba muriendo. Entonces, en ese momento, cuando yo después me despierto en la sala y demás, me acuerdo que viene una tía mía, que yo no la veo nunca, y ella viene y me comparte una palabra. En un momento la miré como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué me decís, hijo? Sí, ¿Qué me venís a decir eso ahora? Por favor, no. Y cuando ella se va al otro día, porque se quedó a la noche cuidándome, al otro día, de verdad, les aseguro que fue un trato de Dios y lo pude comprender en el momento. Recuerdo que vinieron los médicos, vino una psicóloga, habló conmigo, estuvo en la sala. Se la lleva a mi mamá afuera, me hizo un par de preguntas y se la lleva a mi mamá afuera para que yo no escuché grabado, porque se echaba grabado. Y yo estaba con la oreja ahí. No falta, porque yo estaba ahí, escuchaba todo, escuché. Y escuchaba que la psicóloga le decía, bueno, ella todavía no cayó, ella está en shock, cuando ella caiga, van a tener que estar, van a tener que acompañarla, no la pueden dejar sola porque puede entrar en un estado depresivo. Y empezó a hablar un montón de cosas. Yo por dentro tenía paz, estaba viendo a mi bebé conmigo. Entonces recuerdo que mi mamá entró con los ojos y me miró, no me decía nada, y yo ya la escuché. Tranquila, no se puede tranquila, ya la escuché. Le digo, yo no necesito un psicólogo, ¿sabes qué necesito? Necesito a Jesús. Me acuerdo que fueron las palabras que le dije a mi mamá lloraba. ¿Pero por qué? Porque entendí que Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Que todo lo que yo había vivido, todas las decisiones que había tomado en la adolescencia, que fue donde más fuerte tuve que tomar decisiones, el Señor me dijo en ese momento, en esa sala de hospital, hoy te estoy llamando. Llamé un montón de veces, pero nunca prestaste atención a mi llamado, nunca atendiste al llamado. Y bueno, en ese momento comprendí que era tiempo volver. Me costó, obvio, pero bueno, también Dios usó a mi hermano, que me pasó también un proceso en su vida donde se fue de viaje, estuvo como 7 meses fuera de la Argentina. Y cuando él volvió también un poco destrozado por cosas que había vivido, y pasó por la puerta de esta iglesia y entró. Y a partir de ahí él siempre nos empujó, pues vieron que hay una palabra que dice que había personas, que había un paralítico de nacimiento, creo que dice, que veía que estaba Jesús, pero había tanta multitud que él no podía llegar a Jesús. Entonces hubo personas que lo vieron su condición, dice que dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos llevarlo a Jesús porque él tiene que estar sano. Y lo que hicieron fue romper el techo de ese lugar para poder llevar a ese paralítico delante de Jesús. Entonces yo hoy en día se lo digo a mi hermano, yo creo que él fue de esas personas que rompieron el techo para acercarme a Jesús.
no había forma, porque el corazón todavía estaba un poco endurecido. Pero él era siempre, continuamente, invitándome, yendo a casa, y no sé qué, no sé qué, yo siempre tenía una excusa, ¿no? Hasta que me dijo, okay. No, y aparte que siempre que viene alguien es como que no puedo, no. O te quedás con otra persona, decís, sí voy a ir, pasamos a buscar, y después ya no. Llega el día y sí. Es que él venía con la Biblia bajo el corazón y unas galletitas de fruta. Y venían, yo lo veía que amo y amaba que venga mi hermano a tomar mate conmigo y que traiga esas galletitas ricas, pero no quería venir a la iglesia. Claro. A pesar de lo que había pasado, a pesar de que Dios me había hablado, la tipa seguía ahí dura, porque fue justamente eso hablábamos en el episodio pasado, hablábamos de eso, contamos un poco del tema de las amistades, de rodearse de buenas amistades, buenos amigos para que justamente te acerquen a Dios. Qué importante, ¿no? Es eso porque quizás en ese momento de adolescencia donde parece que todo es diversión, todo es risa, por ahí esos amigos o esa mala influencia te llevan a tomar malas decisiones, inconscientemente, ¿no? Como quizás te pasó a vos, nos pasó a nosotros, pero lo importante es, ¿no? Que vos tuviste a tu hermano, que tenía que volver a llevar una galletita y decir, no venga, no pase. Claro, dejar la galletita y andate. Pero, claro, recordarte de él, que él te llevó a los caminos del Señor nuevamente, ¿no? Y eso es la buena influencia, ¿no? Y la fidelidad del Señor también, de poner a esa persona justa para que te acerque de nuevo. Bueno, una de las cosas que hablamos con los adolescentes en algunas reuniones es acerca de la influencia, justamente, de que nosotros podemos ser influenciados o influenciar. Tenemos esas dos partes, ¿no? Como seres humanos, siempre, pero en cuanto a la adolescencia, me toca trabajar con ellos y hablar de ellos, ¿no? Pero esto de, justamente hace poco hablamos en una reunión y dimos esta palabra de estos que rompían el techo, que si bien la palabra no dice que eran amigos, eran personas que estaban ahí, pero nos llevamos a eso, ¿no? A que seamos esos amigos y ellos sean esos amigos que lleven sean capaces de romper el techo, de hacer hasta lo imposible para llevar a sus propios amigos a Jesús. Y verdaderamente este es un tiempo donde han llegado chicos a las reuniones con pensamientos de suicidio, con chicos con autorizaciones, chicos que quizás su mamá los abandonó o el papá, chicos que se sienten nada, que se sienten no amados, ¿no? Entonces, bueno, a veces cuando por ahí hablamos con ellos, ¿no? Cuentan un poco de su vida, por ahí no tienen justamente sus amigos o la familia, por ahí no conoce a Dios. Entonces, sus amigos y al no tener nadie que acerque, están como en este tiempo atormentados o por ahí un poco perdidos en cuanto a qué hago, ¿no? Por eso hablamos de esta diferencia de lo que es nuestra vida lejos de Dios y lo que es nuestra vida con Dios. La palabra dice que nosotros vamos a tener dificultades siempre. No es que nos acercamos a Jesús y nuestra vida cambia por completo y lo puedo asegurar que mi vida cambió. Pero problemas vamos a tener, dificultades vamos a tener, momentos difíciles vamos a tener que atravesar. Pero con Jesús se puede pasar de tormenta. Dice la palabra que Él nos da paz en medio de las dificultades, que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que vos la podés estar pasando terriblemente, pero en medio de esa tormenta tenés paz, a pesar de que la situación se vea complicada. Entonces, por eso siempre con los adolescentes queremos transmitirles, ¿no? Que se acerquen a Jesús. ¿Podemos tener infinidad de amigos? Sí. A veces tenemos que ver cuáles son los que queremos conservar para toda la vida y cuáles podemos solamente decir, vamos a tomar un poco, una cosita de vez en cuando. Saber identificar eso. Claro, y aferrarnos a que nos acerque a Jesús. ¿Por qué? Porque el que nos acerca a Jesús quiere decir que constantemente nos está dando palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, la palabra que Dios dice. ¿Sí? Entonces, si tenemos chicos que por ahí salen a una fiesta, ¿no? Y ahí está, se ve lo que hay en el corazón, ¿no? Esta decisión de decir, ay, ¿qué hago? ¿Tomo? ¿Podemos? Hablo de sustancias, ¿no? Luego, ¿con qué amigos te estás juntando? ¿Con quiénes te estás rodeando? ¿Quiénes estás permitiendo que lleven a vivir? Claro. Entonces, yo siempre, por eso lo vuelvo a repetir, siempre le digo a los chicos, si yo hubiese tenido a alguien en mi entorno, al lado, mi adolescente, me hubiese
roto el techo para que me acerquen a Jesús, pero con muchas cosas. Qué importante que es esto del mensaje que dejan, ¿no?, a los adolescentes en cuanto a las influencias de las amistades, porque es verdad que la adolescencia es una etapa muy difícil y que pasan estas cosas, porque es así, es lo que decía un poco anteriormente, o sea, uno va donde la sociedad te lleva y te presentan capaz un montón de sustancias o de alcohol, de bebidas, lo que sea, y uno capaz que va a lo más fácil dentro de todo, ¿no? Pero qué importante que ustedes, en el departamento de adolescentes, le dejen este mensaje justamente a los chicos de decir, es bueno tener estos amigos que te acerquen a Jesús y ser, por sobre todo, esos amigos también que acerquen a los demás a los pies de Jesús, ¿no? Porque es verdad que llegan muchos chicos que por ahí es la primera vez que van a la iglesia, chicos con familias destruidas, padres separados, violencia familiar y un montón de cosas. Y qué importante que es presentarlas a los chicos para que se aferren a él y que sean llenos y que reciban esa paz que solamente la puede dar Dios en la adolescencia, que es una etapa tan difícil, ¿no?, para ellos. Así que, nada, la verdad es que muy contenta por el mensaje que dejan a los adolescentes y por el trabajo que hacen sobre todas las cosas, porque lo vemos reflejado y vemos reflejado el amor que le transmiten a los adolescentes cada sábado, así que contenta. Yo quería, justo cuando estabas hablando, se me venía un tema que lo sacaste vos, pero quería profundizar más en eso, en el adolescente, que quizás por ahí contarle o cómo lo trabajan ustedes también. El hecho de ese adolescente que por ahí está en la etapa de 12, de 14 años, que quizás se siente nadie dentro de su familia, como que no tiene responsabilidades, digamos, no es un niño para hacer ciertas cosas, pero tampoco es grande para hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo ustedes lo trabajan desde ese lado? ¿Cómo abarcan ese tema? Cuando un chico llega o está en esa, no sé, bueno, pero no soy grande para esto, pero también soy chico para hacer esto, ¿cómo lo trabajan?